Bien, continuando con la presentación de razones financieras, vamos a comenzar con el primer grupo de razones, que son las razones de liquidez. ¿Ok? Las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir oportunamente con sus obligaciones de corto plazo. ¿Ok? Miden, en resumen, miden la capacidad que tiene la empresa para poder dar pago a esas deudas, pero de corto plazo. Estamos hablando del pasivo corriente. ¿Ok? Hay tres razones de liquidez fundamentales: la razón circulante, la prueba del ácido y la prueba del superácido. Las razones de liquidez, hay dos grupos de cuentas que son fundamentales, ¿ok? O básicamente se basan en la relación de dos grupos de cuentas: las cuentas del activo corriente y las cuentas del pasivo corriente. Ya nosotros debemos recordar que el activo corriente son aquellos activos de fácil realización o de rápida conversión en efectivo, ¿ok? Que están mayormente representados por el efectivo y sus equivalentes, que está representado por las inversiones temporales de alta realización, que efectivamente se consideran como un equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar, ¿ok? Bien sean cuentas por cobrar comerciales o lo que llamamos deudores comerciales, cuentas por cobrar accionistas, cuentas por cobrar a trabajadores, otras cuentas por cobrar, y tenemos, y son de gran importancia, el inventario, ¿ok? Mientras que en el pasivo corriente tenemos todas aquellas obligaciones que tiene la empresa cuyo periodo de vencimiento es menor al año. Y hablo del año porque es el ciclo normal de operación de la gran mayoría de las empresas, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice la norma internacional? Que son todas aquellas obligaciones que deben ser pagadas en un periodo menor al ciclo normal de operación de la empresa. Las pruebas de liquidez entonces se refieren al monto y composición del pasivo corriente, así como su relación con el activo corriente, que es la fuente de recursos con la que presumiblemente cuenta la empresa para hacer frente a las obligaciones de corto plazo contraídas. Tenemos entonces que la razón circulante, que es la primera de las razones de liquidez, indica el grado en que se cubren los derechos de los acreedores a corto plazo mediante activos que se espera que se conviertan en efectivo en un periodo que corresponde más o menos al vencimiento de dichas deudas. Es decir, la razón circulante, aquí tenemos la fórmula, perdón, es activo corriente contra el pasivo corriente. ¿Ok? Ya sabemos qué tenemos en el activo corriente, ya sabemos qué hay en el pasivo corriente. Entonces, la razón circulante en principio mide la posibilidad o la medida en que ese pasivo corriente puede ser cubierto por el activo corriente. Mide la habilidad de la empresa para atender el pago de sus obligaciones corrientes, por cuanto indica los recursos que se encuentran disponibles en el activo corriente para cubrir cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. La importancia de este índice o de esta razón radica en que las obligaciones a corto plazo se cubren con los valores disponibles, con los valores exigibles y con los de fácil realización. Cuando hablamos aquí en adelante de los valores disponibles, estamos hablando del efectivo de equivalente. Los valores exigibles, lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, bien sea cuentas por cobrar comerciales, empleados, accionistas, otras cuentas por cobrar, y los de fácil realización, en donde tenemos inventarios, no solo de productos terminados, sino inventarios de materia prima, inventario de productos en proceso. Recuerden también que a veces podemos tener bienes que antes estaban clasificados en el activo no corriente, pero que ahora están disponibles para la venta, entonces pasan a ser activos realizables. ¿Ok? Tenemos entonces un breve resumen aquí. Ya los habíamos comentado, pero bueno, vamos a verlo rápidamente. El activo corriente entonces son todos los bienes y derechos que o son líquidos, como el dinero en caja o en banco, o que se pueden hacer líquidos fácilmente, como las existencias. Cuando hablamos de existencias estamos hablando de inventarios, cantidades que deben los clientes u otros deudores a corto plazo, o inversiones financieras de corto plazo y de fácil realización. ¿Ok? Mientras que en el pasivo corriente, pues que tenemos todas las deudas que vencen a corto plazo, es decir, en un periodo de tiempo inferior a un año. Como mencionaba también hace un momento, eso depende del ciclo económico de la empresa. Tenemos entonces la interpretación de la razón circulante. La razón circulante puede interpretarse de la siguiente forma: la empresa, entidad XXX, por cada una unidad monetaria de pasivo de corto plazo, dispone de tantas unidades monetarias de activo corriente.
para hacerle frente a esas obligaciones de corto plazo. La empresa, otra forma de interpretarlo, es que la empresa dispone de tantas unidades monetarias de activo corriente por cada unidad monetaria de pasivo corriente. Y una tercera forma de interpretarla es que cada unidad monetaria de pasivo corriente está garantizada con tantas unidades monetarias de activo corriente. Como veíamos en la presentación anterior, tres interpretaciones distintas, pero con un mismo sentido. Entonces, fíjense, en cuanto a los valores recomendados, aun cuando algunos teóricos consideran que una relación de 2 a 1 es la más satisfactoria, es decir, que por cada unidad monetaria que yo deba en el corto plazo tenga 2 unidades monetarias en el activo corriente, esta proporción va a variar de una actividad industrial a otra, no siendo por consiguiente una relación fija e inflexible. Esto es importante tenerlo claro. Algunos autores recomiendan que la relación o esta razón financiera debería tener un valor muy cercano a 2, ¿ok? Es decir, que yo prácticamente debería tener en mi activo corriente el doble de lo que tengo en mi pasivo corriente. Eso es lo que dicen algunos teóricos, ¿ok? Otros dicen que debe ser menos, otros dicen que debe ser un poquito más. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que el valor recomendado debe estar siempre por encima de 1. Incluso yo me atrevería a decir que los valores más idóneos para esta razón financiera están a partir de 1.5, es decir, por lo menos se cubre en un 50% de más el pasivo corriente. ¿Por qué es necesario cubrir? Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué es necesario cubrirlo? Ya vamos a ver. Fíjense, una razón circulante menor a 1 significa problemas para la empresa. Una razón circulante menor a 1 significa que tenemos en el activo corriente menos dinero del que tenemos en el pasivo corriente. Es decir, tenemos menos recursos de lo que debemos en el corto plazo, ¿ok? Eso obviamente genera un problema grave para la empresa, puede generar atrasos en los pagos, la empresa comienza a ponerse más lenta para hacer compras, para pagar, la empresa puede entrar en demoras, ¿ok? Y eso termina no solo por afectar la operatividad de la empresa, sino también su imagen crediticia. Eso tiene varias implicaciones, ¿bien? Que iremos analizando más adelante. Ahora, si la razón circulante es mayor a 1, eso significa que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Esa es la situación ideal, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto más grande que el pasivo corriente debe ser el activo corriente? No hay una medida exacta. Lo que sí sabemos es que debe haber una brecha importante allí. ¿Por qué debe haber una brecha importante? Porque el activo corriente, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, genera algo que se llama capital de trabajo. ¿Ok? Y ese capital de trabajo es el que permite que la empresa pueda adquirir activos tangibles, activos intangibles, que pueda hacer inversiones, que pueda crecer, ¿ok? Que pueda pagar la deuda de largo plazo. Entonces, no nos podemos conformar con un índice con una razón circulante de 1. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas en que invertir recursos además del pasivo corriente, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un caso PENSA para los años 2012 y 2013. Las cifras están expresadas en millones de pesos. Tenemos el activo corriente por 73.569 bolívares. Tenemos para el 2013, perdón. Para el 2012, 74.455 millones de pesos. Discúlpenme aquí el error. Tenemos los valores del pasivo corriente, los valores del capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y los valores de la razón circulante. Entonces, fíjense cómo pudiera ser la interpretación para el año 2013. Para el año 2013, por cada peso que debe FENSA en el corto plazo, eso es importante destacarlo, estamos hablando de pasivo corriente, por lo tanto es deuda de corto plazo, por cada peso que debe FENSA en el corto plazo, se dispone de 1.505 pesos en el activo corriente para afrontar dichas deudas. O en otras palabras, para el año 2013, FENSA contó con 1.505 pesos en el activo corriente para afrontar cada peso de deuda de corto plazo. No todo aumento de capital de trabajo trae como consecuencia una mejora en la capacidad de pago. Fíjense que en este caso particular que está aquí especificado, aunque el capital de trabajo aumentó del año 2014 a 2015, no pasó lo mismo con la razón circulante. Eso atiende a ¿qué? A la velocidad de aumento de cada una de las variables contables o de las partidas contables.
Algunas consideraciones. Cuando se interpreta la razón circulante es necesario tener en cuenta una serie de factores. Los acreedores tienden a creer que mientras mayor sea la razón circulante es mucho mejor, aunque desde un punto de vista gerencial existe un límite superior. Es decir, como en todas las cosas de la vida, ¿verdad? Los excesos también son malos. Entonces nadie quiere tener razones circulantes extremadamente altas. ¿Por qué? Porque las razones circulantes extremadamente altas pueden significar también que hay una cantidad de recursos que no están siendo utilizados de forma productiva. En otras palabras, hay dinero ocioso en la organización. ¿Ok? Por eso es que debe existir equilibrio. Otro de los factores, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta, como los acreedores tienden a considerar la razón circulante como un indicativo de la capacidad de pago a corto plazo, algunas compañías pueden tomar medidas deliberadas para mejorar esa razón circulante justo antes de la presentación de los estados financieros al final del periodo, con el objetivo de presentarlo a los banqueros y demás acreedores. Esto puede lograrse demorando las compras a créditos y pagando los pasivos corrientes. Es decir, a veces las empresas pueden jugar un poco con, no hablen, quizás la palabra no es maquillar, pero sí pueden jugar un poco con los valores para tratar de demostrar una situación que no necesariamente es la que están viviendo la mayoría del tiempo, ¿ok? Entonces a veces las empresas juegan un poco con sus recursos. ¿Para qué? Para mostrar una razón circulante que pueda ser atractiva para los acreedores. La razón circulante calculada al final del año fiscal puede representar la posición corriente de la compañía a través del año. Como muchas de ellas programan la terminación del año fiscal durante un punto bajo en temporada comercial, la razón circulante en el final de año es probablemente más favorable que en cualquier otro periodo del mismo. ¿Qué sucede? Más o menos lo mismo que venía comentando en el ítem anterior, ¿ok? A veces las empresas juegan un poco con esas cantidades para mostrar razones o mostrar valores que no necesariamente reportan el desempeño de todo el año. Por eso es que las razones deben ser medidas constantemente. ¿Para qué? No se pueden tomar medidas en un único valor determinado al final del año. ¿Por qué? Porque ese valor puede no ser representativo de la realidad de la empresa en el resto de los meses. Aviso importante. No siempre una razón circulante alta significa disponibilidad del efectivo requerido para las operaciones. Muchas veces esa razón circulante puede estar representada en otras cuentas o digamos ese exceso en la razón circulante o ese alto nivel de la razón circulante puede estar representada en cuentas por cobrar y en inventario. Recordemos que las cuentas por cobrar siempre estarán sometidas al riesgo de incobrabilidad, ¿ok? Al riesgo de deterioro por incobrabilidad. Entonces, no necesariamente el hecho de que tengamos una razón circulante alta significa que tenemos el efectivo para disponer o para pagar ese pasivo corriente. Hay que analizar al interior del activo corriente cómo este está conformado, ¿ok? Para poder tener una mejor razón o para poder apoyar mejor las decisiones. Por ejemplo, si el inventario no puede ser vendido y la venta de créditos no logra ser cobrada, entonces el alto valor de la razón circulante pierde su carácter. Seguimos con la prueba del ácido, la siguiente razón de liquidez. La prueba del ácido también es conocida como liquidez mediata. Esta mide la habilidad de la empresa para atender el pago de las obligaciones corrientes, pero sin tener que recurrir a la liquidación de sus activos realizables. ¿Qué son los activos realizables de una empresa? Cuando hablamos de activos realizables nos referimos al inventario, es decir, indica los recursos disponibles y exigibles que se encuentran en el activo corriente para cubrir cada unidad monetaria de deuda a corto plazo. En otras palabras, esta razón parte de la razón circulante, pero excluye los inventarios. Tal vez es la parte menos líquida de los activos corrientes. Esta razón se concentra en el efectivo, en los valores negociables y en las cuentas por cobrar en relación con las obligaciones corrientes, por lo que podría pensarse que proporciona una medida más correcta de la liquidez que la razón circulante. Es decir,
Aquí ya estamos diciendo que queremos verificar en qué proporción somos capaces de cubrir el pasivo corriente sin tener que depender de la realización de nuestros inventarios. Es por ello que se dice entonces que la prueba del ácido mide un poco mejor la liquidez que la razón circulante, pues quizás un poco más sincera en el tema de la medición de la liquidez de una empresa. La fórmula la tenemos acá. Prueba del ácido es igual al activo corriente menos el activo realizable sobre el pasivo corriente. Ya nosotros vimos hace unos momentos que es el activo corriente, vimos que es el pasivo corriente, y el activo realizable también nos comentaba que se refiere a los inventarios, ¿ok? Inventarios de productos terminados, inventarios de productos en proceso, inventarios de materia prima, e incluso si tenemos un bien, un activo fijo que está catalogado o que se espera vender en el corto plazo y que por tanto es catalogado como activo realizable, debemos extraerlo de aquí, ¿ok? En otras palabras, la prueba del ácido entonces es el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Interpretación. La interpretación que yo puedo hacer es que la empresa XX, por cada una unidad monetaria de pasivo de corto plazo, dispone de tantas unidades monetarias de activo disponible y exigible. Por cada unidad monetaria, otra interpretación, mejor dicho, por cada unidad monetaria que se debe pagar en menos de un año, se encuentran con tantas unidades monetarias de activos convertibles en efectivo en menos de un año sin considerar los inventarios para hacerle frente. Y la empresa dispone de tantas unidades monetarias de activo disponible y exigible para afrontar cada unidad monetaria de pasivo corriente. ¿Ok? Entonces, tres interpretaciones con un mismo sentido. Su resultado indica la cantidad de bolívares de activo disponible y exigible que se tiene para afrontar el pasivo corriente. Esto es más de lo que ya hemos hablado. Con respecto a los valores recomendados, aunque el ideal es 1, hay muchos autores que coinciden en esto, en que entre 0,80 y 1 es favorable para la empresa. Y es favorable para la empresa ¿por qué? Porque disminuye el riesgo de no poder pagar a los proveedores, o mejor dicho, de no poder pagar a los acreedores de corto plazo. ¿Okay? Es decir, en la medida en que mi razón de prueba del ácido esté más cercana a 1, significa que menos posibilidades hay de que yo pueda quedarle mal a mis acreedores de corto plazo. Por el contrario, cuando la prueba del ácido comienza a dar valores menores a 0,80, no es tan favorable la situación, porque esto hace que aumente el riesgo de que yo pueda caer en demora de pago, ¿ok? O puedan llegar el momento de pagar a mis acreedores de corto plazo y no pueda responder. Tenemos la tercera razón de liquidez, que es la prueba del superácido, también llamada liquidez inmediata. Esta razón evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, pero se diferencia de las demás porque esta solo considera los activos más líquidos que posee la organización, es decir, el efectivo y equivalentes. Esta razón mide la capacidad de pago inmediata, es decir, según esta razón o basado en esta razón financiera, lo único que nos interesa saber es si con el efectivo y los equivalentes que tengo, y los equivalentes efectivos, puedo responder a mi pasivo de corto plazo. ¿Ok? Mide la capacidad de pago inmediata, es decir, ya en este momento. La fórmula, su resultado indica la cantidad de bolívares de activo disponible que se tiene para afrontar el pasivo corriente. Tenemos la fórmula que es activo disponible contra pasivo corriente, que entra en el activo disponible, el efectivo y equivalentes. Recordemos que los equivalentes al efectivo pueden ser inversiones temporales, pero de alta liquidez, es decir, que sean realizables de forma casi que inmediata. ¿Ok? La interpretación. Por cada unidad monetaria que se debe pagar en menos de un año, se cuentan con tantas unidades monetarias de efectivo y equivalentes para hacerle frente. Aquí está la interpretación de esa razón financiera. Ahora bien, la teoría recomienda, como bien dice aquí, ¿verdad? Favorable entre 0,40 y 0,60. Valores favorables para la prueba de superación entre 0,40 y 0,60. Es decir, valores menores a 0,40 significan que aumenta el riesgo de la empresa o de la entidad de no poder cumplir con sus acreedores de corto plazo de forma oportuna. Ahora, mientras más se aleja de 0,60, pues también significa que disminuye el riesgo.
de quedarle mal a los acreedores de corto plazo. Sin embargo, también indicadores o pruebas de superácido con resultados muy altos puede significar o puede ser preocupante porque significa dinero efectivo que no está siendo utilizado productivamente. Recordemos que las grandes cantidades, los grandes volúmenes de fondos ociosos tienen diversas consecuencias, negativas para las empresas. Primero, ellos estimulan el gasto indebido, el gasto innecesario. Cuando hay mucha liquidez en una empresa, cuando hay mucho dinero, mucho efectivo en una empresa, las empresas comienzan a pensar en qué gastarse ese dinero. Normalmente se invierte, mejor dicho, se gasta ese dinero en conceptos poco productivos. El dinero está sometido a la pérdida de valor en cualquier parte del mundo como consecuencia de un fenómeno que conocemos como inflación, ¿verdad? De un evento económico conocido como inflación. Entonces, realmente debe haber equilibrio, ¿ok? Debe haber equilibrio. Eso es importantísimo. Los excesos nunca serán buenos. Algunas estrategias para mejorar la liquidez de una empresa. Cuando tengamos problemas de liquidez, es decir, cuando nosotros veamos que la razón circulante está muy por debajo de 1, o que la prueba de la acción nos da por debajo de 0,80, o que la prueba de superación nos da por debajo de 0,40, tenemos que empezar a pensar en cómo mejorar la liquidez de una empresa. Algunas estrategias que podemos tomar son las siguientes. Primero, cuidar los plazos que se otorgan a los clientes en las ventas a crédito. Hay que analizar el ciclo de conversión del efectivo. Mayores plazos hacen más lento el ciclo del efectivo. Es decir, mientras más tiempo doy a mis deudores para pagar, pues más tiempo voy a tardar en recibir efectivo en la organización. Eso me va a afectar mi prueba del ácido y mi prueba del superácido, sobre todo la prueba del superácido, ¿ok? Porque probablemente puede ser que tenga mucho dinero en el activo corriente, pero ese dinero esté concentrado en cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar están sometidas a un riesgo de incobrabilidad. Eso es importante recordarlo. Por lo tanto, hay que cuidar los plazos otorgados. ¿Quiero decir con esto que no se debe dar crédito? No. El crédito es necesario dentro de las organizaciones, incluso para hacerlas competitivas, pero el crédito hay que cuidarlo, ¿ok? Hay que saber cómo se da crédito y a quién se le da crédito y en qué plazo se da. Procurar impulsar las ventas no con mayores plazos de crédito, sino ofreciendo quizás un mejor servicio o un valor agregado. Si yo necesito liquidez, entonces quizás yo tengo que establecer estrategias a promocionar, pero no promocionar a través de la venta a crédito, sino tratar de generar o aumentar la venta de contado con un mejor servicio, con promociones, con rebajas, en fin. Buscar opciones de preventa si las características o la naturaleza del producto lo permite, o procurar los anticipos. Considerar la posibilidad de otorgar descuentos por pronto pago, ya lo decía. Diseñar e implementar adecuadas políticas de adquisición de inventarios, quizás lo correcto. Aquí también hay que hacer un análisis de los inventarios, hay que saber. Recuerden que todas las empresas hoy en día tratan de moverse hacia métodos de inventario de justo a tiempo, tener las cantidades óptimas para atender la demanda, ¿verdad? Eso implica, por supuesto, que se haga un estudio consciente de la demanda, que la empresa conozca qué es lo que quieren sus clientes, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, y además tenga las reservas necesarias para el posible crecimiento de la demanda. Considerar la posibilidad de hacer uso del factoring en aquellos casos que sea aplicable. Plazos de crédito otorgados a los clientes no deberían ser mayores a los otorgados por los proveedores, eso es importante. Cuidado con inversiones en activos sobredimensionados, revisar el gasto suntuario y considerar la posibilidad de endeudamiento. ¿Okay? Si yo realmente veo que después de haber analizado todas las opciones todavía sigo teniendo problemas de liquidez, a lo mejor quizás voy a tener que recurrir a endeudamiento, pero endeudamiento ¿de qué tipo? De largo plazo, ¿okay? Para hacer inyección de liquidez a la empresa. Eso es una posibilidad y quizás es una de las últimas posibilidades que vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Entonces hasta aquí cerramos con las razones de liquidez, recordando que las razones de liquidez lo que miden es la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo a partir de lo que tienen sus activos corrientes. Tenemos tres razones: la razón circulante, la prueba del ácido y la prueba del superácido. Razón circulante, activo corriente contra pasivo corriente; prueba del ácido, activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente; y la prueba del superácido, solamente activo disponible sobre el pasivo corriente.
Con esto espero haber aclarado sus dudas sobre las razones de liquidez y nos vemos en el próximo video para hablar de las razones de actividad.